Muy buenas noches con todos los que nos están viendo en Facebook, en YouTube y los que se encuentran también presentes en nuestra sala. El día de hoy vamos a continuar con nuestro módulo número 2, el cual ya estamos súper listos para iniciar la clase. Pero antes, comentarles que al final, o si no, en intermedio de la clase, vamos a realizar un sorteo. Esta vez las becas van a ser de acuerdo a los participantes que hayan en YouTube. Así que si tú te encuentras ahorita en YouTube, comparte este link de la transmisión, ya sea en tus estados de WhatsApp, en tus stories de Instagram, en Facebook, para que más personas puedan integrarse, conocer de nosotros y también para que tú tengas la oportunidad de ganarte un curso con nosotros. Así que compartan, todos los que nos están viendo, compartan. Debemos llegar a más visualizaciones para así poder aumentar el número de las becas. Mientras más personas nos ven, las becas se van a elevar y es posible que lleguemos quizás hasta 20 becas de acuerdo a las personas que nos estén viendo. Así que esto depende de ustedes, estimados colegas, estudiantes y todos los que nos están viendo. Así que ya sé que están esperando con ansias esta clase, así que nos vamos con la clase el día de hoy. Ingeniero Jorge Rosario, muy buenas noches, gracias por estar presente y pues le dejo todo el espacio. Adelante. Muchas gracias, Catherine. Muy buenas noches con todos los presentes. Vamos a continuar con la segunda sesión. Procedo a compartir pantalla. Denme un segundito, por favor. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Pueden ver mi pantalla, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Así es, ingeniero. Ok, muchas gracias, Catherine. Ok, recuerden los sorteos ahí, por favor. Procuren seguir las indicaciones para que se ganen esas espectaculares becas. Ok, a ver. Entonces ayer ya nos explayamos, en la última parte de la clase, nos explayamos sobre la relación entre costos y distancias. ¿Por qué? Porque muchos modelos de programación de rutas te trabajan con distancias, lo cual está bien. Sin embargo, considero, a ver, un comentario me parece, considero que el audio tiene un poco de interferencia. ¿Cómo estamos con el audio, por favor? ¿Cómo estamos con el audio ahora? Sí, ingeniero, a ver, ¿puede mejorar un poco su audio, por favor? Ok, ¿qué tal ahora? ¿Cómo vamos con el audio, por favor? Sigue habiendo interferencia, ingeniero. Ok, un segundito. Ok, mientras nuestro ingeniero acomoda el audio, pues como les venía mencionando con anterioridad, no se olviden de compartir esta transmisión. Si te encuentras en YouTube, puedes compartir en todas tus redes sociales y así nosotros tenemos la oportunidad de poder sortear más becas y tú tendrás más posibilidades de llevarte un curso con nosotros para así poder ampliar tu experiencia en el campo laboral. No se olviden de compartir, se les estará compartiendo también por el grupo de los WhatsApp que tenemos. Ahí se les está compartiendo ese link. Pueden compartir en sus redes sociales, en lo que ustedes deseen y pues tener más posibilidades de ganar. Recuerden también que si están interesados por adquirir el certificado y las plantillas en Excel que se está utilizando para esta clase,
solamente debes pagar $12 nada más, sea del país que te encuentres. Y pues si te preguntas cómo debo pagar o cómo lo hago, pues solamente debes ingresar en Google mayugo.net y te aparecerá lo que es en el curso totalmente gratis. Así que no te olvides para poder acceder a las plantillas, el certificado y todo el material que nosotros venimos realizando a lo largo de estas clases. Ok, muchas gracias, Catherine. Vamos a continuar. ¿Cómo estamos con el audio ahora, por favor? ¿Cómo estamos con el audio ahora? ¿Mejor? Sigue la referencia, ingeniero. Ok, entiendo. A ver, Camilo Bello dice que bien. Sí, igual. Ok. La Las distancias y los costos. estará siendo Ok. grabada. De manera general, a mayor distancia se tendrían o se incurren, para hablar de forma más contable, debido a los costos variables involucrados. Perdón, debido a los costos variables involucrados. Ok. Ahora, propiamente para empezar a programar necesitamos entender lo siguiente. Tenemos este plano cartesiano, en realidad eso no importa mucho, ¿no? Tenemos este plano cartesiano y pongamos que este cuadradito quizás está un poquito chiquito. Este cuadradito es la base, es el punto de salida. Los son los clientes o las zonas de destino, las zonas donde voy a ir a repartir. Entonces, miren, una primera recomendación, entiéndase una buena práctica, que una ruta es deficiente en cuanto se generen cruces. En cuanto se generen cruces en
Porque si lo vemos desde un aspecto que lo que importa es llegar, lo que importa es atender, bueno, en honor a la verdad, si lo que está primando más es la prisa por cumplir el horario o algún requerimiento pues, del cliente con respecto a la hora, claro que podemos realizar cruces. Por eso les digo, ¿no? Esto más que una regla, entiéndase como una buena práctica. Pero ¿por qué creen ustedes algún comentario, alguna idea del por qué la ruta sería desciende con estas características? A ver el chat. A ver. Hay mayor distancia, mayor tiempo perdido a primera vista, más recorrido. En los cruces se pierde tiempo, Entonces, si se pierde tiempo, miren acá, en comparación con esto. Y ojo, lo que estamos hablando tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer en unos minutos. Tenemos entonces esta ruta mejorada, en la que no hay cruces. Y esto es únicamente porque no se crucen. ¿Esto es únicamente porque no se crucen? No, no es por eso, no solamente por eso. A ver el chat. Más recorrido, más tiempo, más costos. Exacto. Si por A o B, por A o B no, si yo decido, yo programo de tal manera que no hay cruces, entonces muy probablemente la distancia recorrida va a ser menor. Y recuerden la idea clave con la que cerramos ayer, la cual acá le he vuelto a colocar. A mayor distancia se incurren en mayores costos. A mayor distancia se incurre que lo de optimizar las rutas o estas buenas prácticas recomendadas tiene que ver con el tema de los costos. Pero miren, sería fácil, sería bien bonito que tengamos pues 4 clientes y claramente podemos armar una ruta sin hacer algún tipo de programación, hacer algún tipo de algoritmo. Miren acá, poniéndolo un poquito más difícil. A ver, la teoría nos dice, entiéndase por agrupación débil como una agrupación defectuosa o por lo menos mejorable. Y esta como una agrupación mejorada, una agrupación fuerte. A ver, tan solamente si verán antes que yo empiece a hablar, ¿por qué esta agrupación mejorada sería recomendable a esta agrupación débil? Claro que la palabra pues como que ya nos impulsa a pensar que esto es lo correcto, ¿no? Mejorado, y acá dice débil. Pero no de estas palabras. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué esto es mejor lo de la derecha es mejor a la parte de la izquierda? ¿Alguna idea? Repito, de estas dos opciones para agrupar paradas o destinos o clientes, la de la derecha, miren cómo lo estoy señalando, la de la derecha, ¿por qué? O si alguien está en desacuerdo, piensa que la de la izquierda es mejor que la de la derecha, ¿cuál sería el motivo? Mejor distribución, están agrupadas, no se cruzan, ojo, ojo, si no se cruzan, las de acá tampoco se cruzan, ¿ah? Las de acá tampoco se cruzan. A ver, entonces no podemos decir que ni idea. Bueno, justamente para eso estamos, estimado Guillermo, para generarnos ideas sobre esto. No es un tema de cruces porque ninguna de las opciones se cruzan. A ver, ahorro de combustible. Ya, miren, lo vamos a poner más difícil. Más o menos, estimado Alfredo Carrillo, por acá va la respuesta. Por ahí va la respuesta. Lo ponemos un poco más difícil. Pongamos que la distancia recorrida ya metros en ambas opciones es la misma. En ambas opciones es la misma. Ya, si no se cruzan y encima la distancia es la misma, ¿por qué esto de acá de la derecha, miren cómo lo muevo, esto de la derecha sería mejor que esto de la izquierda? ¿O ustedes creen que no es así, que da igual elegir cualquiera? Obvio que tengo que sustentar lo que estoy hablando, ¿no? No puedo dejarlo pasar por alto. El tiempo de atención es menor.
A ver, acá Giovanni nos pone, el tiempo de atención es menor. Yo me atrevería a decir que tan solo con ver el gráfico no necesariamente. Tú puedes llegar a este punto y por X motivos acá te pueden demorar todo el día. Así que pienso que eso escapa un poquito a lo que estoy planteando, ¿no? Considero eso. A ver, hay bastantes comentarios. Se me están pasando varios. A ver, ahorro de combustible para las de abajo. Bueno, si estamos considerando que es la misma distancia recorrida, como que el ahorro de combustible en función de distancia puede que no vaya por ahí, ¿no? Puede ser. La ruta más lineal, recorrido de menor distancia, ya dijimos que no. Se recorre la misma cantidad de puntos en menos tiempo debido a que hay menor distancia. Para concluir esto, tendríamos que necesitar más datos. Pero es interesante la idea. Hay otro motivo. ¿Para qué nos interesa? Igual tiempos de entrega, ya. Miren, incluso vamos a asumir, como dice Eduardo, o bueno, no yo, o yo voy a asumir, según lo que dice acá nuestro colega Eduardo, que encima que no hay cruces, encima que es la misma distancia en kilómetros, todos estos puntos negros te demoran lo mismo, negros te demoran lo mismo. ¿Por qué es conveniente esto de acá? ¿Cómo me beneficio que la cercanía entre los puntos es menor? Ningún beneficio, simplemente es un hecho aleatorio, porque por ahí va la respuesta. Mientras voy a poner una figura súper espectacular. Esto. A ver, ¿alguien se anima antes de explicar? No es tema de cruces, no es tema de distancia recorrida, no es un tema de tiempo de atención. Ojo, no, tampoco sería un tema que, no lo sé, que solamente por un camión puede ir en esta zona y otro camión en esta zona. No, dejemos eso de lado también para hacerlo más difícil. Se reducen los lead time de entrega, tiempo de entrega menor. Estamos los lead time de entrega. Ya, ok. A ver, les menciono mi traslado con zonas más definidas. Ya. Miren esto. Acá. Pongamos que yo estoy atendiendo a este cliente, ¿no? Estoy atendiendo a este cliente. Perdón, estoy acá. Estoy atendiendo a este cliente. Al de acá. Por eso he puesto esta flechota. Ese cliente, ¿no? Debería atender a ese cliente. Pero pongamos que llevo a ese cliente y por A me dice, tienes que esperar por X motivos. Tienes que esperar por X motivos. A ver, hay un comentario. Entrega corta. Ya, a ver, miren, voy a acabar mi idea. Por ejemplo, yo compraba pulpas congeladas, y el reparto solamente pasaba una vez a la semana, un día, y por nuestra zona pasaba en un determinado horario. O sea, la empresa te ponía las condiciones, no el cliente. Puede sonar un poquito atrevido, ¿no? En estos tiempos, pero su producto era único al punto que teníamos que aceptar eso. Era el proveedor el que ponía condiciones, no el cliente, pero hay sectores tan competitivos en donde el cliente pone sus condiciones, así nos parezcan injustas o muy duras. Entonces, el motivo del por qué este tipo de agrupaciones sea mejor, porque al ponerlos tan cerca entre sí, puedes, como se dice, pimponear. Te rechazó acá, vas acá, puedes regresar y de ahí te vas para allá. O sea, puedes hacer eso. Ojo, no digo que sea perfecto, no digo que te va a solucionar los problemas, todos los problemas que surjan, pero al menos es más fácil volver una y otra vez a los clientes que agruparlo de esta manera. Ese sería el motivo. No sé si quedó clara esa parte. No sé si quedó clara esa parte, porque, a ver, permítanme ver algo más. A ver, ¿hay algún comentario? Ok. Bueno, acá, como pueden ver, no debería haber, no debería haber cruces, ¿no? Esto ya lo hemos visto, no debería haber cruces, lo recomendable es esto. Y sobre esto,
Miren, ¿no? Lo pongo en perspectiva, más grande. Primero, ya saben, no debe haber cruces. Luego, al no haber cruces, deben agruparse por zonas o por rutas. Y luego, finalmente, debemos tener algo así. Ahora, miren lo que voy a hacer. Y con eso ya vamos a entrar propiamente al algoritmo. Lo voy así resaltar. A ver, muy atentos a lo que voy a hacer. Entonces, estaríamos de acuerdo hasta este punto, que esta es la mejor opción. Ahora, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos de esto, del algoritmo, a esta forma de programar? ¿Recuerdan que el primer paso era determinar un punto semilla, o bueno, yo le digo punto de apoyo, un punto de inicio? Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Del base, el punto más alejado posible. ¿Por qué el más alejado? Porque no hay más rutas y es mejor empezar por las rutas más largas, las rutas más lejanas, perdón, las más difíciles. A ver, un comentario de Matías. Para esta debilidad no existe una forma óptima de una forma más efectiva de la forma más efectiva de ocupar es un algoritmo. A ver. No, recién estoy hablando. Recién estoy hablando ahorita. ¿Qué tal? A ver. Entonces, como les decía, ¿nos escucha? A ver. Batito. Bien, ahora vamos a pasar al momento del sorteo. Les pido por favor al equipo técnico compartir en todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube y también al grupo de WhatsApp de Zoom. Por favor, compartan para poder realizar el sorteo. Por el A ver qué momento tal. solamente van a ser 5 becas, así que compartan por favor, mientras nuestro compañero Albert va compartiendo en pantalla los cursos que se van a sortear, que es logística inversa, tenemos link management, tenemos fundamentos de Six Sigma, tenemos planeación de la demanda, tenemos habilidades gerenciales para ingeniero. Así que por favor compartan en Facebook, compartan en YouTube y también compartan al grupo de WhatsApp. Lo van a estar compartiendo para así poder sortear. Por el momento van a ser 5 becas. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos en las visualizaciones y así podemos aumentar las becas. Compartir, por favor. Compartan el link. Recuerden que tenemos 5 minutos para que ustedes se puedan inscribir al sorteo.
mientras nuestro compañero Albert nos ayuda a compartir la pantalla para que puedan observar cuáles son los cursos a sortear el día de hoy. No se olviden de tomar screenshot a la pantalla que nuestro compañero Albert estará compartiendo para que puedan ver qué cursos son los que se van a sortear el día de hoy. Y recuerden que dentro de las 24 horas ustedes tienen opción a poder escribirnos al correo y ganarse la beca. Así que les damos 3 minutos para que puedan inscribirse. Compartan, por favor. Me están mencionando que van a compartir ya. En YouTube tenemos en Facebook y también a los que se encuentran presentes en esta sala. Compartir por favor el link. A ver, coméntenme los del equipo técnico si es que ya están listos para realizar el sorteo. Mientras nuestro compañero Albert le pedimos de favor que pueda ir compartiendo su pantalla. Así que Albert, por favor, ayúdanos con esta parte. Me avisan si es que ya están preparados para sortear. Vayan llenando, por favor, para empezar ya a vaciar la base de datos.
2 minutos, 2 minutos y acabamos para poder realizar el sorteo. Bueno, ahora sí comencemos con el sorteo. Albert, por favor, comparte. Y por el momento tenemos a 2 ganadores porque Elige ya nos está pidiendo poder continuar con la clase. Así que pues vamos a la ruleta. Pasea toda la base, estimado, para así poder realizar el sorteo. No se preocupen si piensan que no vamos a sortear el resto de becas, pues no hay problema. Al final se está sorteando más. Así que, por favor, vacía ya también los datos, Albert, para el último poder sortear. Con respecto a lo que están comentando en el chat de la sala, pues se les tomará en cuenta. Ahora vamos a comenzar con el sorteo. Albert, por favor, te pedimos ir a la ruleta. Albert, por favor, datos que te han llegado al Excel y pues llénalos en la ruleta. Muy buena pregunta, Eduardo. Si ya ganaste una beca, ¿puedes volver a participar? Pues la respuesta es no. Si vuelves a hacerlo y tu nombre vuelve a salir, queda totalmente anulado la beca que ya obteniste. No te preocupes, gracias a ti. Albert, por favor, te pedimos que compartas pantalla. ¿Has dejado de compartir? Comparte. Ahora sí, vacía todos los datos y colócalo en la ruleta. Copiemos todos esos datos y nos vamos a la ruleta. Y vamos girando la ruleta a la cuenta de 3, 2, 1, a girar. Tenemos como primer ganador a un número, pues volvamos a sortear. Albert, creo que estás colocando los números
nuestros participantes en vez de sus nombres. Es un error técnico que generalmente ocurre, estimados, así que no se preocupen, es la emoción de nuestro compañero al ver que Mayugo ya viene sorteando más de 15 becas en estos 2 días y pues con hoy serían 3. Así que por favor, volvamos a sortear. Giremos la ruleta, por favor. Y nuestro primer ganador es Cristian. Albert, ¿nos ayudas, por favor? El primer ganador es Cristian Ave Romero Alvarado. Muchísimas felicidades, Cristian. Nos vamos con el segundo ganador de la noche. Muchísimas felicidades, Cristian Romero, que te encuentras aquí en sala. Pues te has llevado la beca. Por favor, no olvides escribirnos a becas@mayuco.net y escoger el curso que más te guste. Te recuerdo escribirnos si es posible en estos momentos para que así dentro de 24 horas te podamos aperturar tu cuenta. Nos vamos con el ganador número 2 y ya para pasar porque nuestro ingeniero nos está pidiendo pasar a clase. Nos vamos al ganador número 2. Y volvemos a girar la ruleta. Giremos la ruleta y nuestro ganador, bueno, en este caso ganadora es Diana Restrepo. Diana, si te encuentras en Facebook, te encuentras en YouTube o si te encuentras en la plataforma, no olvides escribirnos con yo soy ganador #Mayuco. No olvides escribirnos a nuestro correo también becas@mayuco.net. No se preocupen, estén todos calmados los que nos están viendo porque al final tenemos el sorteo de más becas. A continuación, ingeniero Jorge Rosario, le damos ya el espacio. Comentarles también a los que nos escriben que los beneficios por obtener la beca es tener los archivos descargables, las plantillas en Excel totalmente editables. También se les estará entregando todo lo que se haya necesitado en este curso y su certificado. Así que a continuación, ingeniero. Ok, ok, retomamos. Retomamos, ok. Muchas gracias. ¿Cómo estamos con el audio? Todo perfecto, ingeniero. Ok, sí, al parecer... Creo que faltaba un sorteo, ¿no? Para que se arregle el audio. Una pequeña broma, a ver. ¿Seguimos bien con el audio? Espero que sí. Pero respuestas positivas, pero respuestas sinceras, por supuesto, ¿no? Respuestas... Ok, mucho mejor. Qué bueno, qué bueno. A ver, sigamos, ¿no? Sigamos, entonces. Ya, sí. Ok, todo bien entonces. Ya. Vamos a hacer lo siguiente, miren, vamos a hacer lo siguiente. A ver, hay un comentario. Ah, gracias, gracias. Miren, tenemos entonces que hacer lo siguiente. De la base, vamos a elegir el punto más lejano. Ojo que ahorita estén en modo, hay que estar en modo hacer caso. ¿Por qué? Porque pueden surgir un montón de preguntas, pero ¿por qué el punto más lejano? ¿Por qué no el más cercano? ¿Por qué no el intermedio? Ya, ahorita por favor primero sigamos, atendamos, o como me decía a mí alguna vez un jefe, ¿no? Cállate y haz caso.
Pero claro, ¿no? Eso por supuesto no se puede decir abiertamente, ¿no? Aunque ya son experiencias que uno tiene. Entonces ahorita estamos en modo seguir la hilación de ideas. Miren, del punto base, vas a buscar el punto más lejano. ¿Cómo sé cuál es el punto más lejano? Bueno, obviamente por la distancia, pero también por costos, porque estamos asumiendo que en la mayoría de casos, más costos va a implicar, perdón, más distancia va a implicar más costos. Entonces, en primer lugar, entiendes, perdón, encontramos el punto más lejano. Ahora, una vez que has encontrado ese punto más lejano que tiene que ser el punto que involucra el mayor costo de transporte, ¿qué vas a hacer ahora? A partir de ese punto más lejano, vas a buscar el punto más cercano. Que yo me imagino que es este. Que yo me imagino que es este. A ver, permítame, quiero ponerle color a las flechitas, ustedes saben. Y otro color, ¿no? Sí, otro color. Así. Ok. Entonces, el punto más lejano, vamos a buscar el punto más cercano. Y de ese punto más, y ojo, que de ese mismo punto más lejano, del primero, vamos a seguir buscando los siguientes puntos más cercanos. En este caso, este punto, que es el más lejano, tiene dos puntos más cercanos. Y de esos dos puntos más cercanos, que lo voy a poner con otro circulito, que esos dos puntos más cercanos al primero, que es el más lejano, yo sé que es trabalenguas, pero sé muy bien que me van a entender, vamos a buscar los más cercanos a estos. Ojo que no siempre se va a poder encontrar puntos más cercanos. Por ejemplo, este punto de acá ya no tiene puntos más cercanos, pero el punto de acá sí tiene otro punto más cercano. Entonces, nuevamente, Selene se perdió, por favor, muy atentos, lo voy a repetir. Del punto base, vas a buscar el punto más lejano. ¿Cómo sé cuál es el punto más lejano? El punto con mayor distancia, obvio, y que al mismo tiempo implica más costos. Luego, de ese punto más lejano, vas a buscar los puntos más cercanos. Y una vez que se agoten esos puntos más cercanos, buscarás de esos puntos más cercanos los más cercanos a estos últimos. Mientras se pueda. Y así vas a ir buscando más cercanos, hasta formar tu ruta o tu zona de reparto. Ahora, ¿cuántas veces debo hacer esto? Debo hacer esto indefinidamente hasta que agarre todos los puntos. No. Lo vas a hacer hasta que el camión ya tenga completa su carga. O sea, vas a empezar a agarrar punto tras punto y te vas a detener hasta que el camión complete su carga. Y cuando completó su carga, ya terminaste de programar esa ruta. No, mejor esta otra flecha. Se terminó de programar la ruta porque el camión se llenó. Así con palabras bien, bien simples. Esa es la idea del algoritmo. Esa es la idea del algoritmo. ¿Alguna duda hasta acá? Ojo, y una vez que ya termines con esta ruta,
¿qué vas a hacer? Buscas el siguiente punto más lejano. El siguiente punto más lejano, pienso yo, así solamente viendo, que va a ser el de acá. Y nuevamente repites todo el proceso hasta completar esta ruta. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Porque toca, es esto que estoy hablando, pasarlo al Excel. Pasarlo al Excel. Antes del super sorteo hubo una pregunta, me parece, no solo que no llegué a contestarla. Entenderán que cuando se inicia el chat se borra, ¿no? Así que yo solamente me acuerdo a grandes rasgos que cuál era la mejor forma para segmentar clientes. Bueno, a partir del algoritmo viene a ser elegir el punto más lejano en primera instancia y a partir de ahí los puntos más cercanos. De tal manera que vas a ir configurando esa ruta hasta que la capacidad del camión se complete. Hasta que la capacidad del camión se complete. Y luego que se complete, buscas el siguiente punto más lejano, que yo intuyo que es este, y nuevamente armas toda la ruta. Y nuevamente armas toda la ruta. Hasta que se llene el camión otra vez. Comentarios, por favor. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿O lo repetimos? No lo sé. A ver. Todo claro. Quedó claro. A ver, ¿seguros? ¿O algo que agregar? A ver, piensen unos segunditos para entrar al Excel. A ver el chat. Vamos a ver el chat. David Peñalosa, repetir. A ver, vamos a repetir de todas maneras y luego pasamos al Excel ahí sin falta. A ver, muy atentos. Solo que, a ver, ¿cómo hago para...? A ver, ok, vamos a repetir igual. La trampa es que igual iba a ser, ¿no? Así que, un poquito para ponerle drama, les preguntaba. Igual lo iba a repetir. Ojo, no es demorarnos innecesariamente. Tiene que quedar bien, bien sólida esta idea. A ver, vamos a ver hasta dónde puedo retroceder. Hacia el toque rápidamente, hasta dónde puedo retroceder, creo que hasta el inicio, sería genial. Y sí, así es, hasta el inicio. Ya. Entonces, ¿cómo programamos? ¿Cómo llegamos a esto? De la base, tú vas a buscar el punto más lejano. El punto más lejano, obviamente, es el más distante y generalmente, casi siempre es el que involucra mayores costos de transporte. Así que ahí ya tenemos un primer paso. Un primer paso. Luego, a ver el chat. Que que complete en base a su peso, ¿no? A la carga. Claro, entiéndase que el camión no puede cargar más de lo que la carga útil legal lo permita. Ok. Entonces, una vez que has ubicado el punto más lejano, que yo intuyo que es este, de manera gráfica, que yo intuyo que es este, estamos claramente idea, no solo es, no importa mucho, lo que quiero que quede clara es la idea, ya, lo identificas. Nosotros le vamos a poner un circulito, ya le vamos a poner un circulito. Ya, no importa el color, solamente es para resaltar. Ahora, una vez que ya estás ubicado en ese punto más lejano, este es tu punto semilla o tu punto de apoyo, tu punto base. Entonces acá lo voy a poner, ¿no? Poniéndolo mejorcito. Aquí, punto semilla. Aunque no se usa mucho este tipo de denominaciones. Luego, a partir de ese punto semilla, tú vas a buscar los puntos más cercanos a ese punto semilla. Que puedo entender que son estos dos. Y le vamos a poner
color. Esta cosa no me interesa. Entonces, miren, a partir de ese punto, estamos ubicando estos otros dos puntos, los más cercanos al punto semilla. Los más cercanos al punto semilla. Ahora, mientras se pueda, para ponerle algún nombre, ¿no? Para ponerle algún nombre, sé que eso ayuda, le podemos decir puntos conexos, ¿no? Puntos adyacentes. Puntos cercanos. Puntos cercanos al punto semilla. Ok. Y luego, mientras se pueda, ya lo dije, vas a seguir buscando los más cercanos a estos últimos puntos. Ya, y luego, que ya tienes el de acá, buscas a su vez el más cercano, que sería este. Y así empiezas a armar la ruta. Ahora, ¿cuántas veces debo hacer esto? De manera indefinida, hasta cubrir todos mis clientes, hasta llegar a cubrir todo el país, incluso si es que tuviese pues carga a nivel nacional, clientes a nivel nacional. No, pues no tiene sentido. ¿Cuándo voy a decir basta? ¿Cuándo voy a decir hasta acá nomás? Vas a decir eso hasta el momento que ya no pueda llevar más pedidos. La explicación es lógica, ¿no? No podemos cargar al camión más de lo que puede llevar. Entonces, una vez que hemos cubierto, a ver, el chat, perdón. A ver, ¿por qué no se podría ir primero al primer punto que está cercano al punto más lejano? En este caso, hacer la ruta de la izquierda, para así hacer solo una ruta hasta llenar el camión y no tener que regresar por donde estuvo. No sé si me explico. Si seguimos esa idea, vamos a obtener algo como esto. Vamos a obtener algo como esto. A grandes rasgos vamos a obtener algo como esto. Y ya habíamos comentado que tener este tipo de configuraciones, me dificulta la situación de regresar o alterar el orden. ¿Por qué? Porque una cosa es la programación de rutas que yo hago en el Excel, que yo hago en mi empresa, que yo le presento a mis conductores, y otra cosa es que el cliente viene y se burla, se mofa de mi programación. O díganme ustedes, aunque repito, sé que depende del tipo de negocio. Llegan al cliente y el cliente te dice, no, espérame, y tú le dices al cliente, no, pero mire mi Excel con mi programación de rutas de mi capacitación de MayoGo y yo tengo que atenderle a usted ahorita, ¿no? Dígame, ¿creen que eso es un argumento suficiente para que el cliente deje lo que esté haciendo y me atienda en el acto? No creo que funcionen así las cosas. Para confirmar en la ruta de arriba sería de derecha a izquierda o viceversa. Tienen que estar atentos. ¿Qué cosa dije? ¿Derecha, izquierda o el punto más lejano? Dije el punto más lejano. Que coincidentemente acá esté a la derecha, pudo haber estado acá, señores, y no hay ningún problema. Pudo haber estado en el medio, perfectamente en el medio, formando 90 grados. No lo sé, ¿no? No dije ni izquierda ni derecha, el más lejano. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ya saben, el más lejano, no necesariamente izquierda o derecha. Camioncito, ok. Entonces ya saben, ¿no? Entonces, esta es la idea. Ahora, se pudo haber conseguido lo mismo si elegía este punto de acá, perdón, si empezaba por este punto de acá. Bueno, ¿cuál sería el criterio para elegir este punto de acá? Este punto pues sería un punto intermedio. ¿Y cómo clasificar un punto intermedio? Es más fácil encontrar el más cercano o el más lejano. Pero puntos intermedios es un poco más difícil, porque como ven, no todos están a la misma altura, vamos a decirlo así. Es más fácil encontrar el más cercano o el más lejano. Ahora, ¿por qué no empezar por el más cercano?
Ya, si haces lo mismo por el más cercano, vas a barrer y vas a encontrar esta ruta. Y te faltaría la de arriba. Entonces, eso no desdice el método. Simplemente que en el mejor de los casos, el de abajo se hace primero y luego hacemos el de arriba. A ver, hay un comentario. Ok, está bien. ¿Dudas, preguntas, por favor? A ver, piensen un poquito, reflexionen un poquito. A ver, el chat. A ver. Para la parte de arriba se me hace confusa cómo el punto semilla tienes que volver 2 puntos de abajo y luego seguir la ruta. A ver, ¿cómo del punto semilla tienes que volver 2 puntos abajo? Ah, no, pues, no, momento, no. Una cosa es a ver, eh, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ya, acá hay un detalle importante. Porque los tienes dos flechas para la derecha y dos flechas para la izquierda. Ya, lo que estamos armando ahorita es la ruta, o lo podemos entender como una zona de reparto. Si bien es cierto, yo empecé por este punto y luego me fui al de acá, y luego me fui al de acá, no se caigan de espaldas con lo que voy a decir. No significa que este sea el primer punto de atención. Ahora me dirán, pero se está contradiciendo si usted mismo está poniéndolo como un punto semilla, como el punto de inicio. Ojo, punto de inicio para la elaboración de la ruta o para la zona de reparto. El primer punto de atención se obtiene mediante el algoritmo de ventana horaria. Y eso es lo que espero veamos más tarde o en el peor de los casos el viernes. Repito, si bien es cierto, estoy eligiendo el punto más lejano, a la hora ya de empezar a repartir con el camión, no necesariamente voy a empezar por el de acá. Puedo empezar incluso, mi primer punto de reparto puede ser el de acá. Pero eso no tiene sentido, me dirán, es que son cosas diferentes. El punto semilla se usa para hallar la ruta o la zona de reparto. El orden de reparto, y por ende, pues ahí vas a tener el primer, segundo, tercer punto. El orden de reparto se obtiene con el algoritmo, ya lo puse arriba, ¿no? De ventana horaria. Y el algoritmo de ventana horaria es diferente al que tenemos que ver en 5 minutos, al de acá. Es otro, es parecido, pero tiene una lógica diferente. Muy buena pregunta, estimada Diana. Claro. Obviamente con el Excel se me va a entender, ¿no? Ahorita estoy en modo conceptual. Pero muy buena acotación, porque lo que dices precisamente nos permite saltarnos de un algoritmo a otro. A ver, ¿algún comentario más? De Omar Pérez. Las ventanas de servicio o ventanas horarias son los que determinan la planeación de la ruta. El orden. Entendamos la planeación, o al menos yo lo entiendo, como la elaboración de la zona de reparto y el orden. La elaboración de la zona de reparto se hace con este algoritmo, el cual, si se dieron cuenta, en el título se llama algoritmo o programación en base a costos y capacidades, porque vamos a usar costos y vamos a usar capacidades de carga. Y el siguiente algoritmo, que repito, espero que veamos un poco hoy día, es el algoritmo de programación en base a ventana horaria. Y los dos se complementan, uno después del otro. Con el punto Sevilla estamos viendo cuántos clientes, así es. Y en ventana horaria veremos el orden de esos clientes que hemos encontrado. ¿Dudas, preguntas, por favor?
Vamos a seguir de largo porque ya tuvieron, prácticamente el sorteo fue como el break. ¿Dudas, preguntas, comentarios? A ver, seguimos entonces. A ver el chat. Ok. Consideraciones previas para entender el Excel, para entender el algoritmo. A ver, Byron Albuja. Si el punto más lejano tiene un horario de entrega especial, fallaría el modelo. En algunos casos, las ventanas horarias simplemente no te aguantan y más de lo cierto, la repetición. ¿A qué me refiero? Refiero a que y a punto semilla, no lo sé, te puedo atender de 8 a 10 AM. Ok. A ver, no. Voy a usar esto. Si no, voy a perder tiempo digitando. Sí, un ratito. Sí, un ratito, solo que estoy armando esto para copiar y no perder tiempo digitando. Estoy acá, no me he ido. A ver el chat. Recién estoy hablando. Ok, ¿me escuchan, no? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, ok, sí, estaba en silencio, ya. Miren, como les decía, tener en cuenta que la realidad objetiva se mueve más allá de nuestros deseos, más allá de lo que pensemos que esté bien, más allá de lo que... En fin, ¿no? Concreto, todos los clientes de esta zona de reparto te atienden de 8 a 10. Todos, todos, no, ni uno, nada. Y todos son estrictos. Todos son estrictos. Y todos están alejados entre sí. Todos están alejados entre sí. No hay ningún algoritmo que te pueda programar esto. En estos casos tan complicados, o bien podrías mandar más de un camión, o camiones ya más ligeros, pero ahí habría que hacer una evaluación de costos, y eso ya es otro tema. O quizás discriminar, ¿por qué esa es la palabra? Discriminar con respecto a los costos, o mejor dicho, con respecto a la utilidad que te da cada cliente. Por no decir sacrificas clientes, a todos no los voy a poder atender. Ningún algoritmo te va a poder resolver esto porque ya escaparías, pues, no puedes estar en un lugar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Ahí es de la física mental. ¿Falla el modelo? No necesariamente. Solo que hay situaciones en las cuales el modelo pues no sirve, pero no significa que el modelo ya esté destruido totalmente, ¿no? Hay muchas otras situaciones en las que sí sirve. Nuestro punto semilla de podría ser el cliente que no sea el más lejano, pero tiene el mayor volumen. Priorización de clientes, claro, ¿no? A ver, con respecto al mayor volumen, a ver, muy buena acotación. Mayor volumen, ¿te refieres mayor volumen de carga o mayor valorizado de carga? ¿Por qué? Porque si yo lleno todo un camión con papeles higiénicos, literalmente ocupa bastante volumen. Pero si yo le meto pues 5 iPhones, le aseguro que vale más que un furgón de 4 toneladas de papel higiénico. Tranquilamente. ¿Y cuánto espacio te ocupan 5 iPhones?
pues ya se imaginan, ¿no? Que 50 planchas grandes de papel higiénico. Que ahí, pues, Excel, por favor. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? A ver, volumen en cuestión de costos. Supongamos que de toda esta zona de reparto, el que tiene mayor valor es el de acá. Entonces, podríamos ya, como quien dice, hacer un ajuste manual. Pongamos que el que tiene mayor valor económico de todos es el de acá. Pero ojo, ¿no? Con respecto a su propia zona de reparto, ya jugamos con el orden. O sea, lo que aquí puede incluirse en el modelo, no nos exigiría un modelo aparte, pienso yo. Puede también priorizarse si el pago es a crédito contado. Sí, pero eso ya entraría a temas más comerciales. Así que ya lo pueden ustedes profundizar. A ver, muy atentos con lo que voy a hacer. Cuadros. Estos cuadros. Vamos a entender como el punto cero. Vamos a entender como el punto cero la ubicación de la planta. Ojo, yo digo planta, pero puede ser almacén, puede ser CD, centro de distribución, o CDI, como le dicen en otros países, puede ser bodega, tu empresa, ya. El punto del cual vas a salir. El punto del cual vas a salir. ¿Algún comentario? ¿Qué otras restricciones podrían tomarse en cuenta al definir el orden de reparto? El orden lo vemos, por favor, estimado Raúl, con lo de la ventana horaria, ¿no? Para no saltearnos mucho. Pero vamos a hablar de eso, por favor, vamos a hablar de eso, de la ventana horaria. Llegar a eso. Ok. Cero es la ubicación de la planta, es de dónde tú vas a salir. Ojo, planta, almacén, bodega, CD, CDI, como sea. Ya. Tú vas a repartir en este día, tienes que repartir a 10 clientes. No importa los nombres, no importa el producto. Por eso, ayer un colega dijo, perdón, ejemplo más industrial, no, es que tú puedes estar llevando juguetes o puedes estar llevando materia prima y el algoritmo no depende de eso. Ahora, pongamos que el tonelaje, o ustedes ya lo trabajan con pallets, con otra unidad de medida, son estos números de acá. Cliente 1 demanda, quiere, tienes que darle 3 toneladas de carga. Al 2, 3, al 3, 1 y así sucesivamente. Pero ¿por qué estos números? Son números que se me han ocurrido, por si acaso. Son números que se me han ocurrido. Ustedes ya ponen los suyos. Pongamos que tu camión o los camiones que tienes tienen una capacidad de carga de 10 toneladas. ¿Por qué 10? Estoy eligiendo estos números de manera referencial. No es que el modelo solo funcione con estos números. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna duda con esto, por favor? ¿Pueden ser más clientes? Sí. Claro que sí. ¿Pueden ser camiones con mayor o menor de 10? Claro que sí. A ver, hay un comentario. ¿De qué manera que se respete ninguna? No, eso lo vemos con la ventana horaria, tal como dije, estimado Raúl, ¿no? Para no ya saltearnos demasiado, sino un poquito que puede entrar confusiones. ¿Alguna duda con esto? A ver, es frío. ¿Hasta cuántos clientes? No hay límite de clientes, porque entiéndase que si fuesen, exagerando ya, 600 clientes, tendrías que tener una flota grande de camiones. O sea que como que los límites, el algoritmo, el Excel, al igual que el papel, te aguanta todo. El algoritmo, como una serie de pasos lógicos, pues podría darse hasta para 1000 clientes. En la práctica, ¿de qué va a depender? Va a depender, obviamente, de tu penetración de mercado y va a depender del tamaño de tu flota, propio tercera.
Claro, no hay problema, estimado Raúl, no hay problema, no tienes problema, nadie tiene por qué disculparse. ¿Hasta cuántos clea? Ah, ya lo dije. En ese ejercicio, ¿con cuántas unidades se cuenta? No viene al caso. ¿Por qué no viene al caso? Porque puede ser que a lo mejor yo no tengo unidades disponibles y tercerizo todo. A ver, eso tenemos que verlo el viernes si es que alcanza el modelo, pero veamos ahorita. A ver, voy por acá y tengo que explicar esta partecita, aunque ya lo dije ayer. 0 es el punto de partida y del 1 al 10 son clientes. Ahora, estamos haciendo una matriz de doble entrada. Estamos haciendo una matriz de doble entrada. Esa matriz de doble entrada va a referirme los costos involucrados para ir de un punto al otro, ya que están todas las combinaciones posibles. Pero ¿por qué esta diagonal, que es la diagonal principal de una matriz, recordando un poquito de álgebra lineal, por qué es 0? Por algo sencillo. ¿Tiene sentido que vayas del cliente 2 al cliente 2? No tiene sentido porque ¿cómo vas a ir de un lugar a otro, de un lugar a otro que es el mismo, ¿no? O sea, no corta ahí. Del 3 al 3 igual es 0 y creo que ya está claro, ¿no? Porque toda esa diagonal principal es 0. Si yo me voy del cliente 1 al cliente 5, me cuesta 295. Si yo me voy del 5 al 1, ¿cuánto me va a costar? 95. Vamos a asumir, aunque sé muy bien que eso no es exacto, que el costo de ida es igual al costo de vuelta. ¿En qué casos no es así? ¿En qué casos podemos tomarlos como iguales? ¿Alguien se la sabe? ¿Alguna idea? A ver el chat. ¿Cómo era la pregunta? Ya. A ver, miren, lo repito. Estamos acá considerando, por ejemplo, que del punto 3 al punto 6, solamente por tomar un par de ellos, ojo, solamente por tomar un par de ellos, del 3 al 6 me cuesta 300. Y del 6 al 3, o sea, en sentido contrario, me va a costar lo mismo. Ya, esto de acá les diré que es válido en varios casos, pero hay ciertos tipos de casos en los cuales no es así, en los cuales el costo de ida y de vuelta difiere. ¿Qué tipo de casos es o qué consideraciones tendrían que, o qué situación es para no considerarlos iguales? Bueno, sé que siendo quizás preguntitas un poco más especializadas, pero a ver, ¿no? Para ver cómo va la audiencia. Solo es válido cuando la distancia es la misma, infraestructura, misma ruta y misma... Ah, ok, acá estimado César, por ahí va la respuesta. Por ahí va la respuesta. Solo es válido cuando la distancia es la misma, no necesariamente. Verán, un camión cargado a tope consume más combustible que un camión vacío, teniendo la misma distancia. ¿Verdadero o falso? Repito, un camión, pongamos un camión grande, ¿ah? Un camión grande, cargado a tope, consume más combustible que el mismo tipo de verdadero, verdadero. No logro escuchar. Nuevamente, para todos, para todas. Un camión cargado a tope, entiéndase un camión grande, mientras más grande, más se nota esta diferencia, más cargado, más se nota esta diferencia. Un camión cargado a tope, que recorre cierto...
cierta distancia. Consume más combustible que el mismo camión que recorre la misma distancia pero vacío. Es verdadero. Es verdadero. Es verdadero. Ojo, esto pues ya tiene una explicación más técnica en cuanto al esfuerzo que hace el motor, pero solamente lo menciono. Nosotros vamos a considerar, va más lento, claro. Si va más lento, es porque está trabajando el motor, están los componentes y había una explicación técnica, ¿no? Revolucionaba más y eso implica que va a haber más combustión y por ende más consumo de combustible, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hasta la tracción, sí, efectivamente, ¿no? Por eso se le pone, ¿cómo se llama esa palabra? Cortaviento, cortaviento. Eso que por encima de la cabina, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Bueno, ya. Es una cuestión ya que no viene mucho al caso. Pero nosotros vamos a considerar que de ida y vuelta el costo es el mismo. Ahora, esto no es fantasía. Cuando el camión no lleva mucha carga o las distancias no son tan largas, sí se puede considerar que el ida y vuelta prácticamente tiene el mismo costo. Pero con camiones grandes y distancias largas ya no se puede considerar lo mismo. Ya no. Ok. Si va a tope pero con producto liviano, sí, efectivamente. Si está llevando producto liviano o el camión no está grande, no se ve esa distancia marcada, pero mientras más grande sea el camión, más distancia recorra, sí se va a notar que vaya cargado o vacío. E incluso si va cuesta arriba, cuesta abajo, en fin, ¿no? Ya, ¿por qué razón? Porque si la carga no es tan pesada, el camión no revoluciona más, no se esfuerza más. Pues llevamos un laptop, bueno, no sé que estoy exagerando, ¿no? Pero entiéndase que yo puedo ir pues ligero, o sea, sin nada, puedo ir con una laptop en la mano, o puedo ir con un bulto enorme. Obviamente el bulto enorme va a hacer que yo consuma más energía física. ¿Podría nombrar los principales costos que influyen en esa tabla? En realidad, ayer hablamos de eso, estimado Matías, pero lo puedo nombrar. Recuerden que estamos hablando de costos fijos, costos variables. Ya saben que son los costos fijos. Los costos fijos son aquellos que se incurren, se mueve el camión o no. Los variables sí, solo si se mueven el camión. Esta es mano de obra directa. Acá está el tema de leasing o cuota del, perdón, intereses o financiamiento. Financiamiento, GPS, seguros, de típico costo fijo. En costos variables principalmente son viento, combustible, neumáticos, ¿no? Solamente por mencionarlos. Ok, ¿alguna otra duda para pasar a la parte de abajo? ¿Alguna otra duda para pasar a la parte de abajo, por favor? ¿Cuál se puede? Vaya, no, nunca lo he leído, nunca lo he entendido así. Eh, Miren, en honor a la verdad, una estructura de costos más bien es buena en cuanto sea más fina e incluya más y más costos o gastos. Así que, en la medida de lo posible, incluyan todos. ¿Alguna duda antes de ver la parte de abajo, que es la parte más importante del algoritmo? A ver el chat. Ok, gracias. La va a tomar unos minutitos. ¿Qué es? Ah, todavía falta, todavía, la noche está joven. A ver, miren, inicio, fin. ¿Qué cosa es A, B, C, D, E, F? No sé qué nota, porque el orden lo vamos a ver con lo de la ventana horaria.
Ya sé que intuitivamente cuando les digo A, B, C, D, E, automáticamente, ¿qué pensamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ok. No lo veamos así. Veámoslos como posiciones. Posiciones. O clientes, claro, clientes. Recalco eso porque muchas veces cuando enseño esto, piensan que este es el orden, que así se va a repartir y punto. No, no se entiende como casilleros, posiciones, clientes. Esto es una ruta. Esta es otra ruta, esta es otra ruta, y acá tenemos toda una serie de rutas. Ya. Pero, a ver, ¿por qué hago esto? ¿Por qué he puesto 0, 1 y 0? Entiéndase que el punto 0 es mi punto de partida. Eh, el punto de donde salgo. Y sea como sea que yo voy a ir, que yo voy a repartir, ¿a dónde debo regresar al final? A la base. Salgo de la base y paso. Ahora, preguntarán, ¿y por qué 1, 2? ¿Por qué 1, 3? ¿Por qué 1, 4? ¿Por qué 1, 5? Démonos cuenta, ¿el algoritmo es aplicado a transporte de pasajeros? Pregunta, ¿es aplicable al transporte de pasajeros? Buena pregunta, aunque originalmente no lo hice con ese fin. Podría ser, tendría que trabajar más la idea, ¿no? Poquito que, ¿cómo podría ser? Si es transporte interprovincial, generalmente no vas a tantos lugares a la vez, ¿no? Vas de un punto a otro, un destino a otro, y tendría que trabajar un poquito más la idea, pero originalmente no creo que no, creo que habría que tener otras consideraciones, pero puede darnos algunas ideas, ¿no? Así que muy atentos, por favor. Si se dan cuenta, estoy acá colocando todas las parejas posibles. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, hasta 1, 10. 2 a 3, 2 a 4, todas las combinaciones posibles de 2. Pero me dirán, no, momento, eso está incompleto. A ver el chat. Los que sí, me parece que tendrían que ser otros, ¿no? Así, pensando a grosso modo, pues no sería un atrevimiento decir que sirve para todo, ¿no? Sería avaricia de mi parte decir eso. A ver, volviendo al tema. ¿Tenemos todas las combinaciones? En realidad no, porque automáticamente, a ver, permítanme un segundito, no se vayan, segundito. Ahora sí, ya. Me dirán, falta la combinación, lo pongo acá, 1, 1, ¿no? Ya, yo les pregunto, ¿por qué no he puesto la combinación 1, 1? ¿Por qué no he puesto la combinación 2? ¿Por qué no he puesto la combinación 3, 3? ¿Porque me olvidé y me equivoqué? ¿Porque soy flojo y no lo hice? ¿Por qué no he puesto esas combinaciones? ¿Alguna idea? Efectivamente, estimada Diana, hay que respetar la matriz. No tendría sentido ir del punto al mismo, pues es fantasía. Así que por ende no lo voy a poner. Inútil ponerlo. Porque es el mismo cliente, claro, ¿no? Ya está clara la idea. Ahora, de todas maneras, alguien que es así bien observador, un momento, le falta otra cosa a usted. ¿Qué cosa le falta? Acá le faltó, ya, de 2 a 2 no va, pero le faltó de 2 a 1. Le faltó de 2 a 1. A ver. Ya, okay, justamente, ¿no? Acá Giovanni se dio cuenta. ¿Y por qué no lo he puesto? ¿Porque me olvidé nuevamente? ¿Porque me equivoqué? ¿Cuál sería el motivo? ¿O realmente me equivoqué y debo agachar la cabeza y aceptar mi error? Efectivamente, estimada Diana, de 2 a 1 es igual que poner, ¿qué estoy haciendo? Ahora sí, de 2 a 1 es igual que poner acá lo pongo, ¿no? De 2 a 1
igual que poner de 1 a 2. En cuanto costos. En cuanto costos. Pero en el caso que ustedes, para su planteamiento sea diferente, sí tendrían que colocarlo, porque ya se hizo, pero eso es bajo el puesto que el costo es prácticamente el mismo. Sin embargo, si va a ser diferente el costo de retorno, entonces ahí sí deben poner explícitamente de 1 a 2 y luego de 2 a 1. No sé si quedó clara esa idea. No sé si quedó clara esa idea. ¿Alguna duda hasta acá? A ver el chat. ¿Continúo? ¿O hay dudas? Ahora, nuevamente dirán, ¿pero por qué 2? ¿Ah? ¿Por qué no pongo 3? ¿O por qué no pongo 1 nada más? Vamos acá. Poquito. Recuerden que este Excel debe reflejar lo que hemos conversado acá. No ha sido por las puras, no les he hecho perder su tiempo. Dijimos en primera instancia, esto ya lo borro, pero ya quedó claro que hay situaciones las cuales ningún algoritmo te lo va a poder resolver. Ni así te lo hagan los mismos que hacen los algoritmos de Google. No se puede, ¿no? Porque ya va en contra de las leyes de la física. Ok, ¿no? Ya dejando esto de lado, ya, ¿recuerdan cómo empezaba este algoritmo? ¿Cómo empezaba, perdón, claro, en la programación de la ruta? Elegías el punto más lejano y del punto más lejano, el punto más cercano a este. Ahí dirán, podrían haber 3, 4, pero necesariamente va a haber uno más cercano, va a haber el más lejano y va a haber uno más cercano. Salvo que me digan que los dos están literalmente a la misma distancia. Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero en la mayoría de casos va a haber uno que está más cerquita. Entonces partimos de 2 puntos. De 2 puntos. Como mínimo. Por eso estamos colocando una pareja. Por eso estamos colocando una pareja. Hasta aquí alguna duda, ya acabé con esta primera parte, que es la parte de los clientes. Para luego entrar a la parte de los costos. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? A ver, vamos a ver el super chat. Todo claro, gracias, ok. A ver, ya acabamos esta primera sección, la de los clientes. Costos. A ver, Raúl Sevilla, ¿por qué se inicia para colocarlos en CID? Ah, eso sí, no es por nada en especial. Pudieron haberlos colocado acá, en B o C o A o B. Pero de todas maneras, ¿por qué CID? No por capricho. Pienso yo que te permite un poquito más un mejor uso del algoritmo, que tengas espacios por acá para poner otros clientes y acá para poner otros clientes. Y miren, pongamos que esta sea la ruta, ya tenemos la ruta armada. La ruta, no el orden necesariamente. Pero claro, si ustedes quieren trabajar así, como que de 0 a 3 ya no hay espacio para poner otro, ¿no? O sea, es un temita de conveniencia del algoritmo nada más. Es un tema de conveniencia del algoritmo. ¿Por qué de A a la F? Si quieren pongan de A a la Z. Depende también de la cantidad de clientes que atiende un camión, ¿no? Yo he puesto esto para ilustrar el algoritmo. Ustedes pueden poner más, pueden poner menos incluso. No lo sé. A ver el chat. Porque inicia por colocarlos en CID, no lo escuché al principio. Ya, ok. No, recién lo estoy aclarando, no se preocupen. Omar Pérez, ¿qué va en la casilla de CAT? Ah, eso va al final prácticamente. Luego les digo, eso se explica en el final. Eso se explica, no en el final, disculpen, se explica más adelante, cuando ya empezamos a hacer los pasos lógicos. Sí, paciencia, paciencia. Todo explicado.
Costos, la parte de costos. Ya, como que el nombre es obvio, ¿no? Que vamos a ver costos. ¿Cómo así? Miren, miren la maravilla del algoritmo. Obviamente acá tenemos fórmulas de Excel tipo intermedio, no avanzado, a intermedio. ¿Y por qué sale 0? Si está en blanco, es como si fuese por defecto 0. De 0 a 0 me cuesta 0. Ojo, 0 es el inicio, al punto A, a la posición A, pero en la posición A no hay nada, es como si fuera 0. Y de 0 a 0, perdón. Bueno, acá no hay para poner de 0 a 0, ¿no? Pero si está en blanco es como si fuera de 0 a 0 y es vacío. Se confundieron, ahorita se arregla. ¿Qué pasa si acá yo pongo 3? Oh, apareció 200. ¿Pero por qué apareció 200? Del punto 0 al cliente 3 te cuesta 200. Mentira. No, miren acá arriba. De 0 a 3, 200. ¿Coincidencias? No lo creo. Pongan 5. De 0 a 5, 250. De 0 a 5, 250. ¿No me creen? La última, 9. De 0 a 9, 300. De 0 a 9, 300. Está claro, ¿no? Esta parte. Ahora, de 9, perdón, de A hacia B. A es el punto 9, pero B está en blanco. Saben que si está en blanco es como si fuese 0. De 9 a 0, 300. De 9 a 0, 300. ¿Coincidencia? Tal vez, vamos a ver, pongamos 6 ya. No, 6 es lo mismo. Otro numerito, porque sigue saliendo 300. 7 ya. De 0 a 7, 320. De 0 a 7, 320. De 7 a 0, 320. De 7 a 0, 320. Ya, pero ¿qué pasa si yo voy a poner 0? A ver el chat, creo que me han hablado. No, ya. ¿Qué pasa si yo no quiero poner 0? Yo quiero poner otro cliente. Ya, pon el que quieras. 2, no, 3. De 7 a 3, 200. De 7 a 3, 200. Coincidencia. No, acá no hay coincidencia. 6, ¿ya? De 7 a 6, 110. De 7 a 6, 110. Creo que ya queda claro que las formulitas sí funcionan, Las formulitas sí funcionan. De 6 a 1, 200. De 6 a 1, 200. De 1 a 2, y miren que llegue esa parte, de 1 a 2, 300, CD. De 1 a 2, 300. Acá pongamos otro, 9. Y creo que ya se explicó todo, ¿no? De 2 a 9, 430. De 2 a 9, 430. El último, 10. De 9 a 10, 200. De 9 a 10, 200. De 10 a 0, 200. De 10 a 0, 200. Y si acá alterásemos el número, cambió. Cambió. Y claro, el total obvio que es la suma, ¿no? Toda esta ruta hipotética te costaría atenderla 1.760 únicamente en costos de transporte. Únicamente en costos de transporte. ¿Se entendió esa parte? A ver el chat. De 0 a 1, 9, ¿por qué no hay? De 0 a 1, de 0 a 1, no entendí esa parte. A ver, de 0 a 1, 9. Acá está el 0. Acá está el 0. Ojo, entiéndase pues que yo cuando programo mi ruta no voy a ir de 0 a 0, ¿no? Por eso no lo puse acá. Por eso no lo puse acá. Entiéndase que el 0
tiene ya su posición definida al inicio y al final. ¿O es que acaso vamos a la base, regresamos a la base y de ahí nos vamos otra vez? Como que no tiene sentido hacer una parada por la base. Bueno, en la práctica puede que sí, en algún momento se haga este tipo de cosas por necesidad, pero como que no es recomendable. Sales de la base y solo regresas cuando terminas. Me imagino que por ahí va la duda, estimado Eduardo, no sé, espero que sí, si no nos dices. ¿Alguna duda, por favor, para seguir avanzando? ¿Receso? Nada, no es receso. Um, Cada temita sorteo de becas fue receso. A ver, vamos a ver el chat. Estoy acá, no me he ido. De 0 a 1, de 0 a 2, claro, claro, pero como les digo, ¿no? No tiene sentido, o al menos yo lo visualizo así, si quizás para algunos de ustedes sí tiene sentido, normal, ¿no? Lo incluye y no pasó nada, ¿no? Pero lo estándar sería considerar que de la base sales y la base llegas y no hay intermedio. Eso sería lo estándar. Eso sería lo estándar. Pero si ustedes se manejan de otra manera, adelante, ¿no? Adelante, no hay problema. Ok, ya, excelente. Entonces ya acabamos la parte de costos. Falta la penúltima, sí, la penúltima sección. No, la última, porque todo esto es uno solo. Todo esto es uno solo. Ya, este es bastante intuitivo. Demanda. ¿Qué cliente está en la posición A? 7. En la posición A está el cliente 7. El cliente 7, ¿cuánta carga está demandando? 3. Ahí está el 3. ¿No me creen? Pongan acá otro número, 9. Sí, ya sé que se repite, pero solo es para mostrar el funcionamiento, ¿no? ¿Quién está en la posición A? El cliente 9. ¿Cuánta carga está exigiendo el cliente 9? 1. Ahí está. En la posición B está el cliente 6. ¿Cuánta carga quiere el cliente 6? 4. En la posición C está el cliente 1. ¿Cuánta carga quiere el cliente 1? 3. Y así sucesivamente. Ojo que la demanda te la ponen los clientes. Por eso acá no hay cero, no hay punto cero, porque obviamente pues tú como empresa no pones demanda, ¿no? Tú más bien pones oferta. De ti salen, no es que a ti llegan, de ti salen. Ahora, ¿qué es esto de la carga? La suma. La suma. Y lo de acá es bastante sencillo. Bueno, esto sí es sencillo, esto es hasta a nivel básico, ¿no? Puro condicional. Pero, ¿por qué sencillo? Digo, ¿cuánto puede cargar tu camión? 10. ¿Cuánto está cargando en esta hipotética ruta así de mentiritas? 14. ¿Puedes cargarlo, sí o no? No. Ojo que en la práctica, pues a veces hemos, y me incluyo, ¿no? No voy a hacerme el santo, a veces hemos tenido que romper las leyes de la física y meter más carga de la que pueda alcanzar en un camión, sí. Pero por supuesto, eso raya incluso con lo ilegal, así que no lo hagan, no lo hagamos, nunca. Pero bueno, pues acá el algoritmo nos enseña que no. Ahora, entonces, ¿qué cosa hago en ese tipo de situaciones? Tengo que sacar clientes. Son muchos, el camión no va a soportar esa carga, entonces puedo sacar ese cliente. Ojo, estoy borrando cualquiera. Ya, ¿cómo vamos con la carga? 13. Exceso, ya, sácame otro cliente. Ya, ¿cómo vamos? Exceso, nada, nada, otro cliente. Ya, ok. 4 más 3 más 3 es 10. ¿Cuánto puedes cargar? 10. Full. Pero ¿qué pasa si hubiéramos sacado este cliente? 3 más 3 es 6. ¿Cuánta carga te falta? 4. Si acá hubieras puesto otro número,
3 más 2 es 5. 10 menos 5 es 5. O sea, todavía te falta. Sí me dejo entender, ¿no? Acá pones 10. No cambió. Acá pones 4. Igual, ¿no? 3 más 4 es 7, te falta cargar 3. Hay un comentario. Incluso los mismos transportistas saben desarmar cajas. Ah, claro, pues, claro. No, si alguna vez he tenido que llevar carga en la cabina. Por eso les digo que no se debe hacer esas cosas. Y se maltrata, se rompe, la policía te descubre, igual te cae multa, ¿no? Así que por eso no hay que hacerlo en realidad, no hay que hacerlo. Ya, ¿se entendió esa parte? ¿Se entendió esa parte? A ver, el chat. Ok, ok. A ver, ¿qué falta? Ah, falta esta cosita nomás. Y de ahí ya propiamente el algoritmo. A ver el chat. Todo claro, Diana Zapata, ok. Ya, wow, ¿qué pasó acá? A ver. Relacionado con esto. B te lo activa, eso lo voy a explicar ahorita, como una ruta base. Es decir, la ruta sobre la cual voy a empezar a mejorar, a trabajarla. N es una ruta no disponible, no puedo tocarla o ya no me sirve. Se va a entender con el algoritmo, repito. Y P es una ruta posible que debo seguir trabajándola. A ver, pero vamos al algoritmo, vamos al algoritmo. Vamos al algoritmo. Ya, muy atentos que lo que siguen son una serie de pasos lógicos y no podemos perdernos. Primero vamos a activar los filtros. Todo es con filtros, acá no hay macros, no hay programación, no hay VBA, nada, no Visual Basic, nada. Eso es lo bonito, nada, no tienen que ser programadores, nada que ver. Van a hacer lo siguiente. Tenemos esta pareja. C, vamos a considerar que sea la posición de mi punto más lejano. Igualito que vimos por acá. El punto más lejano, ok. Yo voy a considerar que la posición C, es la del punto más lejano. Ok. Entonces, vamos a arrancar de acá. Perdón. Entonces, vamos a arrancar de acá. Ahora, miran, pero, ingeniero, es de B a C. Claro, pero cuando está en blanco es como si fuera vacío, cero, la base. Eso es lo bonito. Lo primero que tienen que hacer es filtrar de mayor a menor. De mayor a menor. ¿Por qué? Porque si ponen de mayor a menor, estas son las de mayores instancias, las que tienen más costos. Pero hay muchos, me dirán, muchos empates. Ok, volviendo al dibujito. Una vez que encuentras el punto más lejano, ¿cuál vas a buscar? El punto semilla, el más lejano. ¿Cuál vas a buscar? El más cercano a ese punto semilla. Entonces, habiendo dicho eso, acá recuerden que lo hemos filtrado de mayor a menor. Entonces, al siguiente punto que está en esta posición, vamos a filtrar de menor a mayor. O se movió esto, entonces lo corriges de mayor a menor. Y ya está la combinación, que vendría a ser esta, del punto más lejano y el punto más cercano al más lejano. O sea, este 1,8 es como si fuera este par de acá. Solamente por mencionarlo, ¿no? Porque podría ser el otro, pero
Permítanme pues suponer, ¿no? Como si fuera este par de acá. Acá incluso, ¿no? Este es como si fuera mi 1,8. Ahí está. A ver, hasta ahí se entendió lo que he hecho. Solamente ha sido una jugada con filtros. Todavía estamos en la cuarta parte. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Hasta ahí se entendió? A ver, el chat. Sí, sí, ok, sí. Me da mucho gusto que ya se haya arreglado el audio. Me da mucho gusto. Ok. Ahora, siguiente paso, siguiente paso. Entonces, como este punto, este par de puntos 1,8 va a ser el punto semilla y el punto más próximo a dicho punto semilla, entonces esta ruta va a ser mi ruta base, mi ruta que debo ir mejorando y mejorando. Por eso acá le pongo una B. Bueno, solo tienes tres opciones, ¿no? Le pones la B. Y eso sirve, sí sirve mucho, como vamos a ver. Me identifica la ruta sobre la cual voy a trabajar y encontrar mi ruta final. Entonces, una vez que tienes estos puntos, todo va a girar en torno a estos dos puntos. Todo va a girar en torno a estos dos puntos. Miren, y vamos a hacer lo que estábamos conversando por acá. Tienes el punto más lejano y el punto más cercano y todo va a girar en torno a ellos. Mientras se pueda. En este gráfico de acá, a este punto ya no podemos agarrarle más puntos. Entonces me voy por este lado. Digamos que el punto más lejano, digamos, supongo, hubiera sido el de acá. Perdón, hubiera sido el de acá. Entonces podía irme por este lado, podía irme por el otro, por el otro, por el otro. No podía, tenía muchas más posibilidades. Del 1 al 8, todos los demás van a estar relacionados con 1, todos los demás van a estar relacionados con 8. Entonces vas a hacer lo siguiente. Acá vas a filtrar únicamente 1 y únicamente 8. Ahora, vas a hacer lo siguiente. Sí, hay un micro, por favor, si lo pueden apagar, por favor. A ver, de 1 a 8. Miren, hay una serie de posibilidades, tanto para el 1, 1,6, 1,7, 1,5, 1,2, un montón, ¿no? 8,9 y 8,10. ¿Cuál de ellas es válida? Tú vas a ir probando uno por uno. Tú vas a ir probando uno por uno. 1,6. ¿Qué pasa si acá pongo el 6? Automáticamente el costo aumentó porque estás incluyendo un punto más. Entonces, este 955 lo vas a colocar acá como un valor referencial. ¿Y qué significa ese 955? El costo de haber colocado el punto 6 al lado del 1. Entonces, automáticamente el par de puntos 1, 6 se vuelve un punto posible. Por eso pones la P. Es un punto posible. Ahora, borras esto, a lo de acá lo dejas y sigues avanzando. Ahora pruebas 1,7. Ahora pruebas 1,7. Pones 7. Si el costo que surge de haber puesto el nuevo punto es menor que el anterior,
El de acá pasa a ser posible, el nuevo punto posible, y lo bota al anterior, lo chanca, y se vuelve no disponible. Si es que este valor fuese menor porque estamos buscando los puntos más cercanos a este par inicial. Pero como efectivamente no es menor, entonces el de acá sigue siendo posible y el de acá es no disponible. O sea, fue derrotado. Al momento del 1.7 medirse contra 1.6 fue derrotado y sigue siendo no disponible. Ahora, sigamos comparando 1.5. 1000 es menor que 955, no. Por lo tanto, no hay dudas ahí, ¿no? Por lo tanto, va un no disponible. 1.2. Peor todavía, ¿no? 1005. Esto es una broma, nada que ver. 1.10. Ah, momento. Empate. Empate. Ya, si es un empate, también puede ser un punto posible. Luego buscamos el desempate, ya les diré cómo. También es un punto posible. Miren acá, si se dan cuenta cómo se va formando, ¿no? 1.4. Nada, cada vez es más alto. No funcionó. 1.3. No, nada que ver. 1.9. No, nada que ver, ¿no? No es menor, no es menor. Ya, y acabamos la serie de unos. Y hemos acabado la serie de unos. Y hemos acabado la serie de unos. Ahora vamos a ver los 8. Como estamos empezando con el 8, esto se elimina, porque esto era para los unos. 8.9. Por defecto, el primer valor va a ser el posible. Por defecto, porque no tiene contra quién compararse. No tiene contra quién compararse. Ya. 8.10. Ah, le ganó. Le ganó. Entonces, este pasa a ser el nuevo auxiliar. El de acá se vuelve no disponible y el de acá se vuelve el posible. Y ya terminé para esta posición. Ahora, ¿qué toca hacer para esta otra posición? ¿Qué cosa hago ahora? Quito el filtro. Para reducir los casos, descarto los no disponibles. Y bueno, se han reducido unos cuantos. Ahora, recuerden que la base trabaja con 1 y 8. Acá ya filtré 1 y 8 e hice todo lo que acaban de ver. Ahora acá voy a filtrar 1 y 8, pero no hay el 1, entonces de frente te vas con el 8. Y repites el mismo procedimiento. Esto lo borras porque vas a empezar una nueva serie. 8.4. 1355. Por defecto ya saben que es el primer punto, es posible. Porque no hay contra cuál medirse. 8.7. 1085, lo desplazó. Entonces este es no disponible, este es posible. 8.6. 955. Ah, le ganó, le recontraganó. No disponible, posible. 8.5. No es menor. Vamos a ser un poquito más rápido por temas de tiempo. 8, no disponible. 8.2. No es menor.
No disponible. 8,3. Le ganó, le ganó, le ganó y no hay empate. Entonces acá pasa a ser 875. Este es posible y el primerito, el de acá, se fue. Y se marchó. ¿Qué cosa hago? Ya les dije. Quito el filtro. Acá, bueno, ya están descartados los no disponibles. Y como ven, se ha reducido. Y como ven, se ha reducido. ¿Qué voy a hacer? ¿Alguna duda hasta acá? Perdón, ¿alguna duda hasta acá? Deme unos 10, 15 minutos más porque hubo unas pequeñas interrupciones con el audio. Y luego a ver los sorteos. Nuestra estimada Catherine no va a dormir hoy día esperando los sorteos. ¿Alguna duda hasta acá, por favor? Deme 10 minutitos más, por favor, y acabo. ¿Alguna duda hasta acá? A ver el chat. Mientras no me digan, repite desde el inicio. Es una broma, ¿no? Es una broma. Todo claro, ok. Lo bueno es que lo pueden ver grabado en YouTube. Todo, ¿no? Ok. Ya, ahora sí. Como un quebradero de cabeza. ¿Para qué he hecho todo eso? Ya. Vas a filtrar únicamente, o mejor dicho, vas a quitarle el filtro a las vacías. Y te quedó una cantidad mucho menor para analizar. Te quedó una cantidad mucho menor para analizar. A ver. Entonces, vas a analizar solamente los casos posibles. Esto lo borras porque era de la serie anterior, ya no te sirve. 1,6. 1,6. 955. Ya. Bueno, ya es el punto posible, ¿no? 1,10. Por eso es importante saber cuál es el punto base, perdón, la ruta base, ¿no? 1,10. 955. Ok, miran, un momento, como que hay empate, ¿no? A ver, miren esto, acá viene el desempate. 1,6, ¿cuánto era? 955. Creo que alguno de los colegas también hizo un comentario ayer, ¿no? Con respecto a la carga. Si yo coloco acá el 6, casi que el camión se llena. ¿Por qué? Porque solamente le falta una toneladita para que ya pues se cargue, se complete el camión. Si yo pongo 10, todavía le va a quedar espacio. Todavía le va a quedar espacio. ¿Cuál eligen? ¿6 o 10? Y en ambos casos el costo no cambia, así que no pueden decir, no, que busque el de menor costo, nada que ver, el costo es igual. Lo que hace la variación es la carga. ¿Cuál eligen? 6 o 10, perdón, 6 o 10. A ver el chat. 6, a ver. ¿Por qué? Podemos diferir, Ojo, esto no es una ciencia exacta. Mucho, es más, mucho de esto tiene carácter de buena práctica de recomendación que de ciencia exacta. El de más carga, ya, pero ¿por qué? A ver, Cristian Romero, faltaría poco para la carga completa. Sí, claro, pues los números no mienten, ¿no? Te falta poquito para completar la carga. Pero ojo, por ahí no va la respuesta, porque si tú pones el 10, claro, te falta más, pero lo puedes seguir llenando. Así que no creo que por ahí vaya un argumento contundente, incuestionable. Mativias Eusebio, yo elegiría al que me dé más ganancias. Buen punto. Pueden tener el mismo costo de transporte, pero a lo mejor uno u otro lleva pues un valorizado diferente.
Ahora, ¿qué pasaría si el valorizado económico es igual? Para ponerlo más difícil. Dependerá de la siguiente elección de cuánto... Sí, definitivamente, ¿no? Si acá pusiéramos 10, si acá pusiéramos 10, como que va a depender de qué cosa pongamos por acá. Pero ya, dejando eso de lado. Más peso y el mismo costo. Se entrega más carga. Luego de 8, enganchas al cliente 3 y tienes carga completa. Así es, ya prácticamente ya está la solución ahí. La cercanía. A ver, hay un motivo más. A ver, piensen 10 segundos nada más, para no quitarle mucho tiempo. Hay otro motivo. A ver, a ver. A ver. 10 y anexo otro cliente para cumplir la carga, horarios. Si estamos hablando del mismo producto y las mismas condiciones, llevaría el 10 que me permite volver a cargar más carga. Ya. Valor de entrega es igual, debemos elegir la de menos carga para ahorrar el combustible. A ver, miren, si yo pusiese el cliente 6, ya voy a adelantarme con la respuesta, ¿ya? Voy a adelantarme con la respuesta. Además, uno de los colegas ya se dio cuenta. Si yo le pongo la carga, el cliente 6 acá, acá yo debería poner el 3. No hay otra opción. Pero vamos a hacer igual los pasos completos. Pero si yo pusiese acá el cliente 10, podría poner el 3 o podría poner cuál más, ¿no? El 6. O no, como que ya no queda espacio, ¿no? En fin. Bueno, podría poner acá Wow. ¿Cuál podría poner? No hay más opciones. Ya, podría poner el 3 y aún así me quedaría carga, ¿no? Y aún así me quedaría carga. Ok. ¿Por qué se elegiría el de mayor carga? Acá. Yo elegiría el 6. ¿Pero por qué? Porque mientras menos clientes completen mi carga, posiblemente, posiblemente, me quede tiempo para atender alguna contingencia. Voy a disponer de puede ser que disponga de un mayor tiempo y yo use ese tiempo para atender alguna contingencia o tener ya disponibilidad de flota. En otras palabras, mientras tenga menos clientes porque me piden más y por ende pues copan el camión más rápido, en teoría acabaría más temprano y tendría nuevamente disponibilidad de un camión. Ya sé que un solo cliente te podría demorar todo el día. 10 clientes te pueden demorar 3 horas. Así que por eso digo, pues, es relativo, pero en muchos casos, menos clientes te permiten hacerlo más rápido y a la vez tener disponibilidad de máquina. ¿Cuestión de tiempo? Sí. ¿Se cumple al 100%? No. Como les digo, un cliente te puede demorar todo el día. 10 clientes los puedes atender en 3 horas. Así que no es acá, repito, no son ciencias exactas. Estamos hablando de experiencia, criterio, buenas prácticas. Puede surgir alguna eventualidad en el camino, claro, ¿no? Claro. O a lo mejor este camión se libera y ya lo tienes disponible para dar soporte a otro camión que está sufriendo en ruta, que no le va a alcanzar el tiempo, haces transbordo, o sea, ya ves maneras, pues darle solución en ruta. Es un temita netamente operativo. Esa sería mi recomendación. Entonces, el 6 sí va, el 10 no va, se acabaron los 1. 8 con 10. Miren, ni siquiera me detengo a analizar los costos, ni siquiera me detengo a analizar los costos porque no va a caber en el camión y punto.
Si no cabe en el camión, está de más que hagamos una comparación de costos, ¿no? Ya por las puras. No va y punto. ¿Ya qué te queda? 8,3. Por eso dije que era la única respuesta. Indistintamente del costo, es lo único que nos falta para llenar el camión. Ahora, sigue el algoritmo. Sigue el algoritmo. Faltan 5 minutos, no se preocupen, no les voy a quitar más tiempo. Ya. Como ya usaste todos estos puntos, ya los metiste acá arriba. No disponible, no disponible. ¿Qué haces ahora? Vuelves a activar las vacías y como ves, los casos se redujeron, pero ahora se van a reducir más. Miren lo que voy a hacer, es bastante lógico. Si esta ruta ya se cerró porque ya la capacidad está full de tu camión, estaremos de acuerdo que ya no le vas a meter más clientes acá. Y estaremos de acuerdo que cualquier otra ruta que armes no va a tocar ni a 1, ni a 3, ni a 8, ni a 6, porque ya se reservaron para una ruta. Ni metes nuevos acá, ni vas a sacar a los que estás acá, a los que están acá para otras rutas. Y ahí eso cómo se traduce en el algoritmo. 1, 3, 6, no está 8, no importa. Entiéndase que si no está en la ruta base, están no disponibles. Ni siquiera analizo los costos, no están no disponibles porque, no, pues simplemente no van a salir de acá. Reactivo, ya saben, ni 1, ni 3, ni 6, ni 8. No disponible, sin dudar. Ahora sí, ya terminé y como ven los casos que tenemos que ver el viernes, cuando hagamos el modelo completo más rápido, si nos da el tiempo, son mucho menores. Una vez que ya terminé, saco esta B y es una ruta cerrada. Ya tengo una ruta cerrada, ya tengo mi primera ruta. Esto de acá viene a ser, ¿cómo se puso, no? Lo de acá, lo de acá. Dudas, preguntas, comentarios, por favor. Con él ya estamos por acabar y viene el super sorteo. Ahí el área administrativa están como zombies ahí esperando el sorteo. Ah, perdón. Los fanáticos que me escriben, ustedes saben. Dudas, preguntas, por favor, comentarios. A ver el chat. 6 es el punto de partida. No, 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 no. Recuerden lo que les dije, que eso se va a ver en la ventana horaria. Eso se va a ver en la ventana horaria. Esta es una zona de reparto. Esta es una zona de reparto. Y en la ventana horaria, luego vamos a meterle orden. No necesariamente es el 6. Si sale el 6 primero, a buena hora. Significa que en esta ruta van a estar involucrados estos clientes, que ese va a ser el orden, no necesariamente. Puede pasar el link de YouTube, creo que eso ahí nos pueden ayudar los organizadores. Ok. No sé si nos quedamos acá o hay alguna otra duda, si no, Catherine, para hacer el sorteo. Eduardo Peña comenta, ¿cuánto tarda en hacer la ruta del día? Bueno, evidentemente si tienes... mire, yo la verdad para esto, pues por la práctica me demoro con todo y ventana horaria 20 minutos, pero entenderemos que si tienes ya 50 clientes y te puedes tomar tranquilamente 2 horas. Si tienes más clientes,
o ya piensa mejor en comprar un software, o esto que estoy haciendo así a mano, mandar un programador que lo haga con macros. Sería bonito, ¿no? Con macros. Excel. Mucho más rápido. Imagínense hacer esto para 50 clientes, ¿no? Pues se nos va a ir 3, 4, 5 horas del día tan solamente programando. Ya tienes que usar ahí automatización, no tienes otra. Ahí está el link de YouTube. Ok, creo que es todo por ahora. Catherine, más bien el sorteo me parece. Por favor. Muchas gracias por el pase, estimado ingeniero. Bien, como ya lo mencionó, ha llegado el momento del sorteo. Espero que lo hayan disfrutado todos los espectadores, tanto por Facebook, por YouTube y también los que se encuentran presentes en SAC. Bien, vamos a sortear 3 becas más. El día de hoy serán 5 becas. Ya tenemos a los dos primeros ganadores y nos faltan los próximos 3. Ahora sí, como se muestra en pantalla, los cursos a sortear son logística, Lean Management, tenemos fundamentos de Six Sigma, planeación de la demanda y habilidades gerenciales. El ganador nos puede escribir al correo becas@mayugo.net y recuerden también escribir yo soy ganador #Mayugo. Vamos a esperar unos momentos para que nuestros compañeros y el equipo técnico comience a compartir el link por el grupo de WhatsApp, comience a compartir el link por YouTube y Facebook. A ver, por favor, nuestro equipo nos ayuda compartiendo los links para que así más personas se puedan inscribir. A ver, vamos compartiendo los links, por favor, vamos compartiendo. Compartimos los links y vamos llenando el formulario. Recuerden, por favor, que si uno ya salió ganador con anterioridad desde el día lunes, martes o incluso los 2 becados el día de hoy, pues no pueden volver a participar, sino inmediatamente esta beca queda anulada. Nuestro equipo técnico está corroborando por todas las plataformas para que esto se lleve de manera transparente. Así que no se olviden, por favor. Y también los que salen ganadores, coloquen yo soy ganador, #Mayugo. Luego deben inscribirnos a nuestro correo becas@mayugo.net. También mencionarles mientras ustedes vayan dando los links que pueden ingresar a nuestra plataforma mayugo.net y observar todos los cursos que nosotros ofrecemos. También encontramos lo que son testimonios y algunos vídeos de nuestros usuarios y estudiantes que hemos venido obteniendo. Si estás interesado en el certificado, ingresar a SalaBit, además de eso, tener todos los archivos descargables y editables que nuestro instructor está utilizando, pues igual puedes ingresar a nuestra plataforma mayugo.net, ir a la opción de modalidad en vivo e ingresar en lo que es talleres en vivo gratis, donde está programación de rutas de transporte con Excel. Ahí tú vas a ver toda la información y también te va a lo que es comprar certificado, que solamente está a $12. También vas a acceder a las grabaciones y todos los beneficios que te he venido mencionando. Bien, coméntenme por favor por interno al equipo si es que ya están listos para realizar el sorteo. Dennos la orden, por favor. Y pues vayan inscribiéndose al link, tanto en Facebook, en YouTube, en la sala que estamos nosotros, para poder ir a participar. Por favor, escríbanos un minuto más, nos dicen. Bien, nos vamos un minuto más. Son 10:25
en donde nosotros nos encontramos, quizás en Bolivia, en Guatemala, en donde nos están viendo, pues las horas cambian. Así que vamos a iniciar a las 10:26. Iniciamos en un minuto. A ver, todavía falta 10:26, donde nos estamos encontrando, que es la misma hora en México. Tenemos la misma hora en Ecuador, es la misma hora en Perú. En Bolivia hay una variación de horario. Así que vamos, por favor, vamos. Y comenzamos ya a vaciar los datos. No, todavía unos segundos más, estimado compañero. Unos segunditos más. Y pues ya es hora de dar inicio a nuestro sorteo el día de hoy. Así que vamos, vaciemos los datos a nuestra ruleta. Comencemos. Es hora de empezar el sorteo. A ver, vamos. Y como podemos observar en pantalla, ya tenemos la ruleta lista. Así que está girando la ruleta y vamos a ver quiénes son los 3 ganadores el día de hoy. Y nuestro ganador ha sido Henry Fernando Guacara Apaza. Muchísimas felicidades, Henry. Escríbenos, recuerda colocar yo soy ganador, #Mayugo. Nuestro equipo técnico está corroborando por las diversas plataformas. Vamos con el siguiente ganador y comencemos ya a girar otra vez la ruleta. Vamos girando. Nuestro ganador el día de hoy ha sido Fernando Osorio. Muchísimas felicidades, Fernando. Escribe con la palabra yo soy ganador, #Mayugo, si estás en Facebook, si estás en YouTube o de repente te encuentras en Zoom. Así que vamos por el último ganador de la noche. Así que nos vamos en 3, 2, 1. A girar se ha dicho. Y pues damos por aquí las felicidades. A ver, vamos a ver quién salió de ganador. Joel Exxon Julca García es el último ganador de la noche del día de hoy. Les damos muchísimas felicidades a todos los 5 ganadores que han salido premiados con una beca y así llevarse la mejor experiencia en educación online y que sobre todo sea de calidad. Les pedimos a los participantes, los que son ganadores, que puedan estar atentos. Si es posible, inscríbanos en este momento en becas@mayuco.net. Tomen screenshot o captura de pantalla a esos cursos para que ustedes puedan elegir y comentarnos por el correo. Recuerden que pasado las 24 horas queda anulado la beca, así que aprovechen en estos momentos para así poder escribirnos. Bien, el día de hoy ya nosotros vamos a culminar esta clase. Les esperamos el día de mañana y pues que tengan una linda noche, que descansen. Muchísimos saludos de todo el equipo de Mayugo hacia donde nos están viendo. Así que quedamos y damos por concluido la clase del día de hoy. Hasta luego.